Hermosas alabanzas. Sí, me gozo yo allá atrás. Me dan ganas de dejar la batería y venir a orar, pero tengo que estar ahí. Algún día vamos a estar aquí. Amén. Hermanos, le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da una vez estar aquí. Gracias al pastor que nos da también la oportunidad de pasar a hablar de la palabra. Es difícil, pero pues dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Vamos directo a la palabra. Los invito a que abran su Biblia. Vamos al Salmo 1. Vamos al Salmo 1. Me contestan con un amén. Cuando ya lo tengan es un poquito difícil de encontrar, ¿verdad? Creo que todos leemos los salmos. Vamos a leer el Salmo 1, del 1 al 2. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino, este es el versículo clave, dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Vamos a orar. Señor bendito, en esta noche te damos gracias, Señor, por la oportunidad. En esta mañana te damos gracias por la oportunidad que me da de estar aquí, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Te pido, Señor, en esta mañana, Padre bendito, que abras nuestro corazón, Señor, que abras nuestros oídos espirituales, Señor, para entender tu palabra. A mí, Señor, purifica mi corazón. Todo lo que vaya a decir, Señor, sabemos que tu palabra, Padre bendito, es bendita, Señor. Y te pido, Señor, que me des la fuerza, Señor, la sabiduría para explicarla, Señor. A mis hermanos, Señor, también, Padre bendito, que abran sus oídos espirituales, Señor, y que la atesoren, Padre bendito. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros desde la mañana, desde la alabanza te sentimos y te quedarás con nosotros. Si esta palabra, Señor, es para alguien que está allá en el YouTube, Señor, te pido por esa persona, Señor. Te pido por todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Creo que traigo muchas hojas. Hermanos, en esta mañana he estudiado un poco la Biblia y este título se llama ¿por qué creemos y por qué otros no creen? Aquí se refiere, ahí el hermano Iván nos hizo una imagen y está muy bonita. Si ven, él está un poco confuso, como que está pensando, ¿qué dice? Muchas de las veces nosotros sí nos pasa. Si ven el versículo que leí, como que si vemos no va muy de acuerdo con por qué unos creen y otros no creen. Si aquí está hablando de que hay alguien que se goza, ¿verdad? Pues sí, de eso se trata, como que está medio confuso. Entonces de eso se trata mi prédica. Como que hay veces leemos, aquí se está refiriendo, lo que yo les quiero explicar es de que todos alguna vez hemos leído la palabra. Siempre que tenemos la oportunidad de estar con un amigo, predicamos el Evangelio. Siempre les predicamos. Ahora, hay veces decimos, como que no nos escuchan, ¿verdad? Como que no nos ponen atención. Hermanos, el Señor tiene su propósito. El Señor sabe por qué hace las cosas. Pero sabemos que para los que escuchan y los que sí le creen a Dios, hay una bendición bien grande, que es la vida eterna. Esa es la bendición por la cual todos luchamos, porque creo que ahorita estamos viendo cosas muy difíciles allá afuera, el tiempo se está terminando, ahora no podemos dejar todo por perdido, muchos han pedido casa, muchos han pedido un auto nuevo y lo vamos a tener por la misericordia de Dios, pero lo más principal es su palabra. Dios nos promete que si leemos su palabra y le obedecemos, Él nos va a bendecir. Creo que todos ustedes alguna vez han leído el propósito de Dios, la ley de Dios. Vamos a Números, Deuteronomio, todo eso. Por medio de Moisés, por palabra de Jehová, les empieza a hablar al pueblo qué tienen que hacer, qué no tienen que hacer. Si nos ponemos a hablar con mucha gente, ahora dicen que el Antiguo Testamento ya no es válido, que estamos en el tiempo de la gracia, y está bien, pero muchas de las veces se agarran que ya no es válido, pero se siguen agarrando de los 10 mandamientos.
entonces ¿por qué los 10 mandamientos sí son válidos? Entonces toda la Biblia es válida para nosotros. Si la leemos, trae edificación a nuestra vida. Ahora, ¿por qué creemos mientras que otros no creen? Los invito a que abran su Biblia en 1 Corintios 2:14. Parece que vamos a leer. Si pueden ponerle un separador a su Biblia en el Salmo 1, porque vamos a volver a regresar ahí. 1 Corintios 2:14. Me contestan con un amén cuando ya lo tengan. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no pueden entender, porque se han de discernir en el Espíritu. Ok, aquí nos está hablando de que mucha gente, no sé si se han dado cuenta, cuando venimos al Evangelio, la gente nos critica y dice, hey, ¿por qué estás yendo ahí? Si ahí la gente está loca. Dice que estamos locos. Y sí es cierto, hasta hay una alabanza que dice, loco me volví. Es una alabanza muy hermosa. Algún día la vamos a cantar aquí. Entonces, para el mundo son locura. ¿Pero por qué están diciendo esto? Porque para ellos, tengo una nota acá, es que primeramente ellos no han aceptado a Dios. No han aceptado a Dios y no entienden las maravillas que Dios tiene para nosotros. Entonces, necesitan primero aceptar a Cristo para que Dios les abra la mente espiritual y entiendan las maravillas que nosotros entendemos, que para ellos son locura, porque se han de discernir en el Espíritu. Si nada más venimos, si nada más aceptamos, porque mucha gente, yo lo digo, a mí me pasó. Hace muchos años me invitaron a una iglesia y me decían, acepta al Señor, pero yo no lo sentía en mi corazón. Y yo leía la Biblia. Pero no entendía nada. Me metí en un libro que es muy difícil de entender, que es Daniel. Según yo leía la Biblia, ya lo di en un testimonio, pero nunca entendí nada. Entonces, ¿por qué no entendí? Porque prácticamente lo hice a la fuerza. No me nacía aceptar a Cristo. Tuvo que pasar un tiempo y cuando, como dijo la hermana, vinieron unos ángeles y nos predicaron. ¿Pero qué pasó? Yo estaba pasando un momento difícil. Entonces es cuando yo vine a reconocer que sí necesitaba de Dios. Sí necesitaba de Dios porque estaba pasando un momento difícil. Me enamoré. ¿Por qué le digo que creo en los milagros de Dios? Porque yo soy un milagro. Yo no tuve estudios. De hecho, a mí me cuesta mucho leer. Entonces, al estar yo parado aquí hablándoles de la palabra, ese es un milagro. Es un milagro porque primeramente Dios me dio la oportunidad de entender su palabra. No sé cuántos de ustedes algún día se sientan, se levantan con la necesidad de leer la palabra y se gozan. Porque si no se gozan, entonces necesitamos más del Espíritu. Hay que meterse más en el Espíritu. Hay otro versículo que nos habla acerca de esto. Primeramente, para entender la palabra, tenemos que entregarnos a Jesús, que Dios nos abra nuestro corazón, porque venimos con un corazón de piedra, necesitamos un corazón de carne y entregarle a Dios, que Dios se encargue de darnos la oportunidad de entender su palabra. Hay otro versículo que nos habla de esto. Ese está aquí mismo, en 1 Corintios 1:18. Está aquí cerquita, 1:18. Está cerquita, nomás denle la vuelta a la página y ahí está. Dice, me contestan con un amén cuando lo tenga. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Ok. Los judíos en aquellos tiempos, cuando Jesús, ellos estaban esperando un rey que llegara a liberarlos de la esclavitud de Roma. Ellos estaban esperando un rey que llegara y que derrotara a los romanos. Pero viene un rey humilde que viene y les habla de que tiene que morir. Entonces ahí es donde ellos empiezan a decir, bueno, si estamos esperando un rey que venga y que destruya a los romanos, pero viene y él nos habla que va a ir a la cruz. Va a la cruz
ahí se acaba todo para ellos. ¿Por qué? Porque hay un versículo, no se los voy a leer, no se los voy a leer, solamente quiero que si lo quieren estudiar, después lo pueden estudiar. Está en Deuteronomio 21, 23, a donde habla que en aquellos tiempos el que colgaban en un madero era maldito. Entonces ellos no podían creer en Jesús porque viene y se va a la cruz. O sea, ellos no podían entender que solamente con ese derramamiento y con ir a la cruz alcanzaban ellos salvación y nosotros. Ahora nosotros lo creemos porque Dios nos ha abierto la mente. Y decimos, ¿sabes qué? Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de llegar a tus caminos. Pero ellos y de hecho muchos no creen en Él por lo que pasó. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos están esperando un rey con poder y viene un rey humilde. Pero nosotros lo entendemos. Entonces para ellos sigue siendo locura. ¿Y sabe qué? Hay veces nosotros no le creemos totalmente a la palabra. ¿Por qué? Porque venimos, leemos, pero seguimos haciendo cosas que nos afectan en nuestra vida espiritual. Hace mucho tiempo yo tuve un problema en México y vengo batallando con esto. Yo me metí mucho en la pornografía. Es un vicio como cualquier otro vicio. Es un vicio como cualquier otro vicio. Entonces, es una enfermedad tan grande que cuesta mucho salir de esa enfermedad. Entonces, cuando uno viene y busca lo espiritual y vienen a tu mente esos recuerdos, estás batallando con tu carne. Ese es el peor. Creo que eso es con lo que yo más he batallado. Porque yo estuve muchos años metido en ese vicio y vengo ahora y me afecta tanto en lo espiritual. Porque todo eso te roba lo espiritual. Venimos, nos gozamos ahorita acá. No digo ahorita, gracias a Dios, yo estoy luchando. ¿Por qué? Porque tengo mi familia y no quiero que mi familia el día de mañana caiga en esto. Yo estoy luchando y le pido a Dios que no me deje caer. Porque es un vicio que te puede llevar a la perdición. Te puede llevar a la perdición, ¿por qué? Porque el morbo va más allá de ti. Después vas a andar haciendo cosas que no tienes que hacer. Entonces, yo lucho en eso, en lo espiritual. Entonces, para que yo esté conociendo de la palabra, tengo que olvidarme de todo y estar todos los días orando para no caer en eso. Gracias a Dios tengo muchos años de que ya dejé esto. Tuve que ir en México, con doctores para eso, porque yo batallaba mucho con eso. Y hay veces la gente dice, no, es que todo el mundo lo hace. Bueno, todo el mundo lo hace, pero a mí me afectó. Y ahora, cuando yo vengo al conocimiento de la palabra, me doy cuenta de que sí hay un grave error en eso. Ahora, ¿por qué les digo que toda esta gente sí ha leído la Biblia y sí conoce de la palabra? Hay un versículo, creo que todo el mundo se lo sabe, lo ha leído Mateo, siempre ha leído en Mateo. Cuando viene Jesús y les platica la parábola del sembrador, viene y les dice, vamos a leerlo, está en Mateo 13, 18. Creo que hoy nos vamos a ir temprano. Hoy está en Mateo 13, 18. No voy a leer la parábola, solamente vamos a leer la explicación. ¿Qué dice la explicación? ¿Por qué aquella gente que viene, estudia la palabra, pero hay algo que no los deja seguir la palabra, que no le creen totalmente a Dios? Dice, ¿estamos listos, hermanos? Amén. Dice, oí pues vosotros la parábola del sembrador. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la opresión por causa de la palabra, luego tropieza. El 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace fructuosa. Aquí nos damos cuenta de que todos han leído la palabra, pero el afán de la vida
no los deja seguir por cualquier cosa. Ahorita vamos a tratar de dar una explicación. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y le entiende, y la palabra da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Eso es nosotros. Nos agarramos el 23. Ok. Hay una parábola. No sé si es parábola, no leí bien. Pero lo que quiero explicar es un poquito de esto. Hay veces nosotros nos queremos hacer ricos. El pastor, el domingo pasado, su prédica se titulaba Haz un pacto con Dios. Y él decía que dice que primeramente buscar el reino de los cielos, su justicia, y todo te vendrá por añadidura. Pero a veces nosotros le entendemos al revés. Buscamos primero la riqueza y después buscamos a Dios. Aquí nos está explicando de que vienen, escuchan la palabra, pero van allá afuera y allá afuera hay reggaetón y se quedan con el reggaetón y no vienen a escuchar la que dice, levántate, Señor, ¿verdad? No, es que es cierto. Ok, dice que los que no tienen raíz, eso es los que no quieren conocer nada de Dios. Le escuchan, pero no hacen caso a la palabra. Todo lo que le quiera poner, el afán de la vida. En Lucas, ese no lo vamos a leer, pero en Lucas dice que iba Jesús y encontró un joven. El versículo está, si lo quieren apuntar, está en Mateo 19, 16 y Lucas 18, del 18 al 30. Dice que iba caminando Jesús y salió un príncipe, pero se dice el joven. Dice que iba caminando, el joven rico, dice. Muchas Biblias lo titulan así. Dice que iba caminando Jesús y salió un joven. Salió un joven y dice que le dijo, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Entonces viene Jesús y le dice de los 10 mandamientos. Y él viene, si nos damos cuenta, si ustedes leen la historia y meditan, él asistía a la iglesia, porque dice que se conocía los 10 mandamientos. También pienso que diezmaba y todo eso, porque iba a la iglesia y viene Jesús. Lo voy a leer, nos dice. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino Dios. Mas si quieres entrar a la vida, guarda los 10 mandamientos. Y el joven le preguntó, ¿cuáles son? Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, ni dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? O sea, vemos que él aparentemente estaba bien con Dios. Aparentemente nos miramos ahorita todos aquí que estamos bien con Dios. Yo no conozco su corazón, pero Dios sí lo conoce. Amén. Podemos meditar ahorita un rato. ¿En qué le estoy fallando a Dios? Ahorita vamos a seguir leyendo esta historia. Me encanta esta historia. Pero podemos meditar un rato. ¿En qué le estoy fallando a Dios? Hay algo en nuestra vida que nos está estorbando. ¿Por qué? Porque hay veces venimos a la iglesia, hay veces no venimos a la iglesia, ponemos cualquier excusa, pero no vamos a la iglesia. Lo que tú quieras. Trabajo, enfermedades, deudas, dolores de cabeza que van junto con las enfermedades. Cualquier excusa que tú quieras es una excusa, pero no vamos a la iglesia. Hermanos, no le estás creyendo a Dios. Perdóneme, pero no le estás creyendo a Dios. Porque si le estuvieras creyendo a Dios, dejaras todo lo que te estorba. Amén, gloria a Dios. ¿Qué dijo Jesús? Cuando le preguntaron cuál era el mayor de los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Sí, amén, gloria. Ok, ¿lo estamos amando? ¿O estamos amando más a otras cosas que a Dios? Tal vez, yo lo he dicho y no me canso de decirlo. Cuando yo vine a la iglesia, a mí me ofrecían trabajo los domingos. Estoy hablando por mí, no estoy hablando por los demás. ¿Sabe cuánto me pagaban? Me pagaban hasta $300 el día.
Y me decían, con que faltes un domingo en la iglesia, Dios no se va a enojar. Dios no se enoja. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos da la oportunidad de hacer lo que nosotros queremos. Sí, amén. Dios es un Dios de amor, pero dice que también es un fuego consumidor. Así es que si tú no estás honrando a Dios, preocúpate. Te pongo un ejemplo. Te quedaste por cualquier excusa. No estás honrando a Dios sabiendo que hoy es el día del Señor. No lo estás honrando. ¿Qué pasa? Tenemos el pastor ahí. ¿Qué pasa si ahorita viene el arrebatamiento? ¿Se quedarían o seguirían con el Señor? Esas personas que cualquier persona que no fue a la iglesia hoy, no me refiero de acá, de todos. ¿Por qué? Porque no le están dando primeramente el primer lugar a Dios. Amén, gloria a Dios. Desde que yo llegué aquí a esta iglesita, nosotros hicimos un pacto con Dios. Cuando entregamos a los niños al Señor, vienen y nos preguntan, ¿vas a traer los niños todos los días a la iglesia? ¿Y qué decimos? Sí, sí prometo. Entonces estás fallando tu promesa. Si nos vamos al Antiguo Testamento, eso está creo que en Deuteronomio, no me recuerdo muy bien. Dice que si haces un pacto con Dios, que lo cumplas. Porque si no estás cumpliendo ese pacto, le estás fallando a Dios. Entonces cuando hicimos un pacto con Dios y no venimos a la iglesia, le estamos fallando a Dios. Pero cuando viene la necesidad, venimos y le pedimos a Dios y Dios no nos escucha, venimos y le decimos, Señor, ¿por qué no me estás escuchando? Porque las consecuencias ahí quedaron, por no honrar a Dios. Entonces, aquí vemos que el joven dice que le dijo, todo esto, el joven dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, vea cuál era el mandamiento de los 10 mandamientos que no le dijo. Era no codiciarás. No codiciarás. Ahí le dice, Jesús le dijo, si quieres ser recto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Y dice la palabra que este joven dice que se regresó peor como llegó. Aquí vemos que Jesús no le dijo, hey, ven, regresa. No, ¿sabes qué? Mira, te voy a dar hay veces cometemos una infracción. Me voy a poner un tema que me pasó apenas. Me paró el policía y dice que iba yo a excesos de velocidad. Y ya cuando le abrí, miró los niños, le abrí la ventana, miró los niños. Y le digo, no me puse ticket. No, vete, dice. O sea, yo cometí un error y no me puso ticket. Y digo, bueno, me dio un chance todavía. Pero aquí vemos que Jesús no le dio un chance. No le dijo, ven, regresa, no. Dice que se fue peor que cuando llegó. ¿Por qué? Porque él era un codicioso. Él no quiso vender lo que tenía. Él le importaba más su dinero que Dios. Ahora, si seguimos leyendo más adelante, viene Pedro y le dice, nosotros hemos dejado todo. Y él que le dice, de cierto le digo que todo aquel que haya dejado todo, mayores cosas tendrá. Pero allá arriba, un tesoro grande en el cielo, no aquí. Entonces, bueno, a mí, créalo que esto no lo pensaba, no lo tenía contemplado ponerlo acá. Pero estamos hablando con el hermano Carlos. ¿Sabe qué? Estos días no puedo dormir porque ¿qué digo? Y nos esforzamos y ¿qué pongo? Y de hecho en la mañana, a las 5 de la mañana me levanté y buscando y los nervios. Y anoche eran las 11, ahí está mi esposa de testigo que eran las 11, ellos se fueron a dormir y yo todavía repasando. Y cometemos errores, pero tratamos de dar lo mejor. Entonces yo le digo al Señor, gracias Señor, porque desde el momento en que me presentaron la oportunidad de ir a trabajar, yo le dije no, yo no trabajo los domingos. Yo no trabajo los domingos porque el domingo es de mi Dios. Amén, gloria. ¿Y saben qué? Dios me ha bendecido grandemente. Tengo mis hijos conmigo, tengo mi esposa conmigo, tengo salud. ¿Y saben qué? Desde el momento en que yo le dije a que él sabe que no puedo trabajar, está mi esposa de testigo también, que no diga que soy mentiroso, me aumentaron el sueldo. Me aumentaron el sueldo.
Y digo, gracias, Señor. ¿Por qué? Porque yo no tengo necesidad. Y si yo algún día necesito, es porque yo no me preparé. ¿Qué nos ha explicado nuestro pastor? Guarden 3 meses de renta para cuando vengan los días malos. ¿Sí o no lo ha dicho? Entonces, ¿sabe qué? Yo soy un poquito gastalón, pero mi esposa no. ¿Sabes qué? Aquí está el dinero. Casi me lo quitan, pero se los doy. No. Aquí nos damos cuenta de que toda esta gente ha venido a la iglesia. Aquí en esta iglesia ha habido mucha gente. Mucha gente, siempre pastor dice, ¿sabe qué? Si toda esa gente que le hemos predicado ya ha estado aquí, ahorita estuviéramos allá afuera con una carpa bien grande porque no nos permitirían estar aquí, pero estaríamos buscando de la palabra, ¿verdad? Ahora, ¿dónde está toda esa gente? ¿Por qué se ha ido? Porque no entendieron la palabra. Sí, ahorita vamos a leer. Es que esto es hermoso. Si yo no tomé el tiempo, pero si ven que ya me pasé, me paran y lo seguimos el otro domingo. Sí, está bien. Ok. Hay gente que viene, escucha la palabra, pero no quiere creerla. Prefiere creer allá afuera lo que dice otra gente que no conoce de la palabra que la propia Biblia. Vamos a ponernos un ejemplo. Ahorita con esto de la vacuna. Han surgido un montón de que si la ponen, que ya viene el chip, que tanta cosa, pero no le creen a la palabra. Amén, gloria a Dios. Hay unos videos donde están hablando de que sacaron al presidente que era el único cristiano y ahora quién nos va a defender. Y nosotros no estamos esperanzados en el presidente. Tenemos el que nos defiende, está ahí arriba en los cielos. Ese es más poderoso. Él lo puso y ya lo quitó. ¿Por qué? Porque ya cumplió su propósito. Dice que en Daniel dice que él pone y quita reyes. Entonces él lo hizo. Entonces, se ve que no han leído el Apocalipsis porque no vienen los jefes, ¿verdad, hermano? En el Apocalipsis nos habla de cómo van a poner, de cómo es el chip, quién lo va a poner y qué va a pasar. Dios es un Dios de orden. Entonces, hay que esperar. Dios tiene su propósito. No hay que andar creyendo no hay que andar creyendo cosas que en realidad no son. Hay que creerle a la palabra. Vamos a leer, los acompaño a leer 1 de Juan 2:18. A ver si lo encuentro. Parece que sí. 1 de Juan 2:18. Me contestan con un amén cuando ya lo tengan. Aquí Dios nos está hablando de toda esa gente que ha venido, pero que se ha ido. ¿Por qué no están con nosotros? 1 de Juan 2:18. 1 de Juan 2:18. Lo voy a leer, dice. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Aquí está lo que les digo, dice. El 19. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Amén. Entonces, vinieron, estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces esto es Dios. Vinieron, escucharon la palabra, pero no le creyeron. Así es. ¿Y qué pasó? Se fueron. ¿A dónde está esa gente? ¿A dónde está esa gente? Hablando de un Dios que no te da riquezas, hablando de un Dios que no sana, hablando de un Dios que ya no hace milagros. Están torciendo las escrituras. Son herejes. Así le llama la palabra. Que todo el que tuerce la escritura, ¿qué es? No es que yo lo quiera decir, así lo dice la palabra. Y yo hago, y yo digo lo que la palabra me avala. Dice el pastor. Hermano, di lo que diga la palabra. No digas algo que no diga la palabra, porque entonces te estás metiendo en problemas. Y es cierto, la palabra dice. Ahora, dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Esa gente, ¿qué está haciendo? Acompáñame, vamos a leer Romanos 1:18.
Bonito, hermoso esto. Romanos 1:18. Me contestan con un amén cuando ya lo tenga. Hermana Cheli, la felicito, me da gusto. Sus oraciones la escucharon por su hijo. Créalo que ahorita hay fiesta en los cielos. Amén. ¿Estamos listos? Ahora, dice la culpabilidad del hombre. Así dicen algunas Biblias, ¿verdad? Ok, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vamos a leer el 21, ahí rápido, ahí mismo. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Vamos al 22, dice: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El 24 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de su corazón, de modo que deshonrando entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Siguen honrando su idolatría allá afuera, pero no obedecen a Dios. Y conocieron, dizque la verdad. Andan bailando, andan tomando, y que Dios todavía no viene, que la Biblia no es verdad. Hay mucha gente que se dedica a buscar cosas de la Biblia para pretextos, que la Biblia no es verdadera, porque ellos no entienden que solamente en este libro encontramos palabra de vida eterna y la salvación que nos la da Cristo. Pero si no leemos este libro, nunca vamos a entender el propósito de Dios. Dice, y vean, el 28, ahí mismo. Dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Quiénes son los locos? ¿Nosotros o ellos? Ellos. ¿Por qué? Porque Dios dice, volvamos a leer el 28, me encanta el 28, dice: y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, prácticamente Dios los está desechando. Oremos por los que están con nosotros. Pidámosle a Dios que Dios tenga misericordia para que un día no caigamos aquí. Tal vez ellos no hayan leído esto, pero aquí Dios los está desechando ya. Terminamos de leer no hemos terminado de leer el Apocalipsis. Pero ¿qué le pasó a la última iglesia? Lo desechó de su boca. Lo desechó. Dice que solamente algunos, los que dice que en esa iglesia Dios todavía le da la oportunidad al que escuche, porque dice que Él está a la puerta. Es en esa misma iglesia, ¿verdad? Dice, es 3:20, dice, Apocalipsis 3:20, dice que, parece que sí, dice que Él está a la puerta y llama. Dice que el que escuche, que abra, y Él entrará a su corazón. O sea, todavía le está dando la oportunidad a esa gente de reconocer a Dios. Lo mismo aquí también. Aunque ya Dios tiene su ira, ¿se acuerdan cuando quería destruir al pueblo y Moisés se inclinó y le pidió que no lo destruyera? Todavía puede haber una oportunidad. Porque si no, toda esa gente, ¿a dónde va a ir? Al lago de fuego. Hermanos, los que estamos acá y que leemos su palabra, sigamos leyendo la palabra. ¿Por qué? Porque solamente así vamos a poder entender el propósito de Dios y solamente vamos a llegar así al cielo. En la mañana cuando llegué, estaba contento. Sigo contento todavía. ¿Por qué? Porque el pastor nos va a dar regalos. A mí me va a dar una casa.
Porque Él dice su palabra. No, así dice su palabra. Dice que ¿a dónde fue? A hacer moradas, ¿verdad? Entonces es una casa. Aquí el pastor de aquí nos va a regalar joyas, todo eso, pero de arriba nos va a regalar una. Pero es lo que tiene. Nadie pastor, ¿no? Gracias, pastor. Yo lo quiero mucho, mi pastor. Yo no sé por qué lo tengo que querer, pero lo quiero. A todos los quiero. Yo lo aprecio. Sí. Como papá. Hace años, Dios le manda un mensaje al pueblo de Israel por medio de Amós, y le dice que la palabra de Dios iba a terminar. Y estamos a punto de que suceda esto. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver, los que ya dejaron a Dios, los que no les importó la palabra, Dios los entregó a una mente reprobada. Pero ¿qué nos está diciendo a nosotros? Hey, lean la palabra, atesórenla, porque va a haber días. Isaías, no me recuerdo dónde está, pero está en Isaías, dice que buscara a Jehová mientras puede ser hallado. Llamale mientras está cerca, porque algún día lo buscarás y él ya no va a estar. Y vea lo que dice. Yo lo voy a leer. Está o si lo quieren buscar, está en Amós 8:11. Está en el Antiguo Testamento. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Así como están las cosas, la otra vez estábamos hablando con el pastor. Y dice, si las cosas se ponen difíciles y nos cierran, yo creo que vamos a parar un rato la iglesia. Porque ya no podemos estar afuera, mucho frío en este tiempo. No porque nosotros no queramos leer la palabra. ¿Pero qué creen? Dios todavía nos tiene con bendición y nos tiene aquí adentro calientitos. Aunque hay mucha gente de valor que sí está allá afuera. Hay mucha gente que sí está honrando a Dios allá afuera. Gloria a Dios por ellos. Pero nosotros tenemos la oportunidad de estar aquí. Gloria a Dios por eso también. Amén. Dice, he aquí, Amós 8:11. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Si siguen las cosas como están así, en un poquito más adelante tiempo ya no van a permitir que se lea la palabra. Ok, entonces atesoremos lo que tenemos ahorita, lo que podamos entender, para cuando vengan los días de aflicción. ¿Sabes qué? Mi corazón está lleno de ti, Señor. Y sabemos a dónde vamos. Porque, bueno, nosotros nos vamos en el rapto, pero los que se van a quedar, también se va el Espíritu, ya no va a haber quien los instruye, porque ahorita somos instruidos por medio del Espíritu. Amén, gloria a Dios. Terminamos con los que no creen, pero viene lo bueno. Volvamos otra vez al Salmo 1. Ahora, ¿qué tiene Dios? ¿Qué tiene Dios preparado para los que sí creemos, los que estamos aquí? Vamos al Salmo 1, vea lo que dice el Salmo 1. Dice el Salmo 1, versículo 3. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Esos somos los que sí escuchamos. Porque el 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley meditan de día y de noche. Serán como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Les voy a hablar un poquito del árbol. ¿Por qué dice que su hoja no cae? Miren, cuando plantamos un árbol, ahorita en estos tiempos, todos los árboles tiran sus hojas. Entonces, cuando ustedes pasan por un viñedo donde hay uvas, ustedes ven, está verde, y se meten por abajo, ¿y qué hay? Uvas. Quiere decir que están en el tiempo de la uva. Ahora, si viene una plaga y su hoja cae, entonces su fruto no es bueno. El durazno tiene flor. Hay muchos hermanos que sí crecieron en el campo y sí saben de lo que les estoy hablando. El durazno tiene su flor y tiene su hojita, pero si viene un viento fuerte, tira la flor, ya no da el fruto. Pero si tira la hoja, solamente da el durazno por montones.
y no alcanzan a crecer. ¿Qué tienes que hacer para que crezca? Ir y quitarle lo que no sirve. Los más chiquitos vas y los cortas con una tijerita y ya deja que crezcan los duraznos grandes. Es lo que se hace aquí en los files. Entonces, lo mismo aquí la palabra. Si tenemos hoja verde, vamos a ser plantados, vamos a crecer fuertes y vamos a entender y vamos a hablar de su palabra de Dios como lo hacía Jesús. Él nunca tenía miedo de lo que decía. Entonces nosotros nunca vamos a tener miedo de lo que vamos a decir, porque Dios nos ha dado poder. Ahorita vamos a ver más adelante. Ok, dice que seremos plantados como árbol junto a un río. Les hago una pregunta. ¿Quién de ustedes ahorita se siente, dice, sabes que yo me siento bien plantado en el Evangelio y primero Dios no me mueva nada? Porque yo es lo que le pido a Dios. Yo es lo que le pido a Dios. ¿Sabe qué, Señor? No me apartes de tu palabra. No me apartes de ti. Ok. Pero para esto, la palabra de Dios nos da un mensaje que no hagamos. Ese mensaje está, vamos otra vez hasta el Nuevo Testamento. Efesios 4:17. Me contestan cuando lo tengan. Es que ya me llené de hojas aquí. Efesios. Efesios 4:17. Me contestan con un amén cuando lo tengan. Esto es para nosotros, los que estamos acá, leemos su palabra y queremos llevarla bien a cabo. Gócense. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El 19 dice: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ok, aquí nos está dando un consejo. Entendemos su palabra, buscamos su palabra. Entonces dice que ya no andemos como los otros gentiles. Si eres salvo, compórtate como salvo. Si eres cristiano, compórtate como cristiano. Hay veces yo lucho con eso, porque yo soy bien hablador, a todo el mundo le ando hablando, y luego mi esposa me dice, cálmate poquito, porque ya está saliendo de control. En eso lucho, pero trato de no ofender a la gente y de comportarme como cristiano, si hablo del Evangelio. Pero ya leyendo esto, entonces quiere decir que me tengo que comportar tal como soy, ¿verdad? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Tenemos un corazón sensible? Honremos a Dios. Entonces, esto es a los que sí hemos creído. Sigamos buscando de Dios y sigamos creyendo a Dios. ¿Por qué nosotros entendemos la palabra? ¿Por qué nosotros entendemos la palabra de Dios, la revelación de Dios? Es porque Dios nos ha dado su Espíritu. Y la base de aquí, de esta iglesita, es busca al Espíritu. Busca al Espíritu. Busca al Señor. Pasamos a orar y busca al Señor. Entonces, si nosotros nos metemos y buscamos al Espíritu, vamos a conocer más de su palabra. Dice: ¿por qué nosotros, cuando no sé si les ha pasado a ustedes que se juntan con un hermano? Por ejemplo, yo apenas me junté con el hermano Miguel y nos ponemos a hablar de temas bíblicos y nos gozamos, ¿verdad, hermano Miguel? Nos gozamos, ¿por qué? Porque estamos en el mismo canal, decimos. Vamos a buscar eso está en 1 de Corintios 2:6. Volvamos a Corintios. Ya casi terminamos, hermano. Creo que no van a parar. 1 de Corintios 2:6. Dice: ¿por qué nosotros sí entendemos la palabra? ¿Y por qué nos gozamos en la palabra? Dice:
Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perece, mas sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ahora, si nos ponemos a ver acá, Dios ya tenía preparado para que nosotros leyéramos su palabra. Mire lo que dice, aquí en el 8 dice, bueno, en el 7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces Dios ya nos había predestinado para que entendiéramos su palabra y nos gozáramos en su palabra. Es un poquito enredado esto. Me costó un poquito buscar estos versículos, pero pues hice lo que Dios me dio en el entendimiento y digo, para alguien es la palabra. Ok, entonces, dice, creemos en la predestinación, creo en Dios y creo en la Biblia. Si la Biblia dice que Dios me predestinó, entonces así es, creo en la predestinación. Dice que, el 7 dice que hablamos sabiduría porque Dios ya nos tenía preparado para hablar. Espero, hermanos, que cuando ustedes se junten con los demás hermanos, hablen sabiduría, hablen de la palabra. Porque sí, nosotros hemos ido de camping con el hermano Iván y también hay veces el pastor lo invita a mi casa o me invita a su casa y sacamos 2 Biblias. ¿Sabe qué, hermano? ¿Qué quiere decir esto? No lo entiendo, pero Dios, pídele sabiduría a Dios. Es más, el libro de Santiago dice que si alguien está falto de sabiduría, que le pida a Dios, ¿verdad? Y dice que Él la da en abundancia. Entonces pidamos la sabiduría. Si a veces no entendemos esto, hay que pedirle sabiduría. Dice, vamos a Juan, primera de Juan 2:20. Dice que dice la palabra que Dios nos dio su Santo Espíritu para entender. Primera de Juan 2:20. Y ya vamos terminando, ya falta poquito. Amén. Amén. Espérenme que yo no le encuentro. Aquí está, sí, primera de Juan. 2:20. Sí, 2:20. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas esas cosas. ¿Qué tenemos? La unción. ¿Qué es la unción? El Espíritu. Entonces, por eso nosotros tenemos la dicha de sentarnos y leer su palabra. Ahora, no digo, hey, entendemos todas, no, es un poquito difícil, hay cosas que en realidad no entendemos, pero buscamos. Apenas no tiene mucho me compré una Biblia de estudio y en la mañana me levanté y me puse a leer Romanos, porque Romanos es un poquito complicado. Y digo, ¿qué quiere saber? ¿A dónde habla? A dónde dice que Dios los entregó a una mente reprobada y que deshonraron a Dios y honraron a otros seres. Eso se refiere a la idolatría. Entonces me metí un poquito en ese tema porque me quedé con esa duda. Digo, quiero entender de qué se trata esto. Entonces me levanté en la mañana y estaba leyendo el libro de Romanos. Entonces no siempre entendemos prácticamente todo porque son misterios que Dios tiene y por medio del Espíritu vamos a conocerlos. Entonces, dice que Dios nos dio la unción. Y el 21 dice, no os escribo como si ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Este es Juan hablándonos, que nosotros no ignoramos las Escrituras, que porque la conocemos, por eso venimos y nos sentamos, pero por medio del Espíritu. El 27, vamos a leer aquí mismo el 27, dice, pero la unción que en vosotros recibisteis es de Él, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella, os ha enseñado permanecer en Él. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces,
pero la unción que en vosotros recibisteis. Cuando nosotros venimos a Cristo, como ahorita hermana Cheli, su hijo recibió a Cristo, también recibió la unción. Nada más que aquí hay un pequeño detallito. Siempre que venimos nosotros a la iglesia, ¿qué nos dicen? Busca del Espíritu. ¿Para qué? Para más conocimiento. Entre más busques del Espíritu, esa unción que tienes, la llamita que tienes de la unción, que vaya creciendo día a día para llegar nosotros al varón perfecto. Entonces necesitamos venir a la iglesia y gozarnos. Gloria a Dios por lo que pasó. Dios tiene su propósito, Dios tiene su tiempo, y algún día aquí lo vamos a tener en el coro también. No, todo es posible si puedes creer, dice la palabra. Entonces, cuando recibimos a Cristo, Dios nos da la unción. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ya tenemos la unción del Espíritu, ahora hay que leer su palabra, y esa misma unción nos va a dar el entendimiento de su palabra. Amén. Entonces, ya estoy terminando con esto, hermanos. Mi mensaje era por qué unos creen y otros no. Ahora ya vimos que por medio del Espíritu nosotros venimos y creemos, y Dios tiene bendición grande para nosotros. Esto ya me perdí. Vamos a leer. Muchas de las veces decimos, ¿por qué nosotros? ¿Por qué Dios me escogió a mí y no al que sabe? Porque en sí, a mí, miren, yo cuando escucho leer la palabra al hermano Carlos, al hermano Miguel, al hermano Pastor, todos los que sí estudiaron y vienen y se paran aquí a leer la palabra, yo digo, algún día quiero ser como ellos, porque leen la palabra de Dios fluida, a como debe de ser. A mí me cuesta mucho, como les digo, hay cosas que donde tengo que parar, yo me sigo, pero yo hago lo que Dios pone en mi corazón. Ahora, muchas de las veces la gente dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Vamos a leer 1 Corintios 1:26 y ya vamos a terminar. Sí, es 1:26. Amén, hermanos. Amén. Mire lo que Dios tiene para nosotros. Los que sí estamos aquí, sí nos esforzamos, aunque no tenemos. Bueno, yo estos versículos los agarro para mí, porque pues yo no me siento sabio ni entendido, pero yo creo que hay una salvación, y esa salvación es por medio de Cristo Jesús. Entonces para mí es lo más importante. Respeto lo que dice la palabra, pero mi blanco, dice el pastor, tu blanco, que sea Cristo Jesús. Entonces luchemos por ese blanco. Dice, el 26 dice, vamos a leer del 26, creo que es hasta el 31. Perdónenme hermanos, pero voy a leer. Dice, pues mirad hermanos vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, sabiduría y justicia, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Gloria a Dios por el Señor. ¿Quién le da un aplauso al Señor? Entonces, terminamos con este versículo, hermano. Ese está en 1 Corintios 2:16 y terminamos. Y le vamos a dar el tiempo al pastor. Hermanos, este era mi mensaje, porque unos creen y porque otros no creen. Hermanos, los invito a seguir leyendo la palabra. En esta mañana, si no habías leído la Escritura como de verdad debe de ser, te invito a que la estudies. Y si
Y si ya estabas pensando, decir, ¿sabes qué? No le entiendo a la palabra. Tenemos a nuestro pastor. Pídele sabiduría al Espíritu Santo, que Él nos va a dar el entendimiento. Está en 1 Corintios 2:16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanos, luchemos. Posiblemente ahorita estamos batallando con la carne, pero luchemos por tener la mente de Cristo. Hay que luchar, hermanos. Los invito a que sigamos leyendo la palabra. Este era mi mensaje el día de hoy, hermanos. Aquí termino. Hermano pastor, le entrego su lugar y